Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Bienvenidos a nuestro espacio A Fondo, ¿no? Espacio que es conducido habitualmente por José Ignacio Beteta, ¿no? Mañana ya se está reintegrando. Soy José Hernández, lo voy a reemplazar hasta hoy, ¿no? Pero tenemos esta mañana un invitado con el que vamos a analizar el contexto político, social en el país, hacia dónde vamos, ¿no? Ya son cerca de 3 meses de gobierno y siempre es bueno echarle una mirada, ¿no? Nos acompaña Miguel Antezana, él es analista político, experto en marketing político, docente universitario. Miguel, qué gusto saludarte, muy amable como siempre. José, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Hacia dónde va el gobierno, Miguel? Siempre haces un seguimiento permanente, ¿no? De las actitudes, de las decisiones, ¿no? El entorno del gobierno. ¿Hacia dónde está marchando el gobierno en estas circunstancias? Bueno, yo espero que el giro que se dio hace algunos días con el nombramiento de Mirta Vázquez como presidente del Consejo de Ministros sea un buen giro y que nos indique que estamos yendo hacia un mejor destino que el que estábamos yendo con el primer Bellido. Sin embargo, en las últimas horas nos acabamos de enterar de un nombramiento polémico de un asesor que precisamente no tenemos idea qué cosa va a asesorar porque como persona, si bien es cierto que ha sido exitoso empresario y exitoso entre comillas también porque es bastante polémico los negocios que ha hecho en su vida, a nivel de gobierno yo no sé qué cosa puede asesorar este señor Ricardo Belmont específicamente al presidente Castillo. Yo creo que seguimos ante un presidente ausente, ante un presidente que toma medidas polémicas, que no se expresa, que no comenta cosas y que solamente depende precisamente de un gabinete. Y este gabinete, bueno, hasta que no finalmente reciba el voto de investidura del Congreso, no podemos hablar formalmente de que está en funciones. De hecho, yo creo que Mirta Vázquez, antes de presentarse al Congreso, va a tener que hacer una depuración en ese gabinete para recibir sin ningún problema el voto de investidura o voto de confianza. Ahora, tú señalas que la incertidumbre que vivimos, ¿no? Pero también hay temores, Miguel, ¿no? Porque tú bien acabas de precisar, ¿no? Un presidente ausente, un presidente que comunica muy poco, ¿no? Que además tiene variables en manejo del gobierno, ¿no? La designación de Ricardo Belmont, que hace una semana era un crítico, un ácido crítico del gobierno, ahora forma parte, ¿no? Del entorno más cercano del presidente de la República, ¿no? Pero también hay que mirar de cerca la fractura que hay al interior de Perú Libre, ¿no? Es desde tu análisis, ¿no? El papel que juega Cerrón frente a Castillo, ¿es real? ¿Es un papel que a lo mejor hay quienes dicen, no, este es un escenario trabajado, es un escenario proyectado? No olvidemos que Ricardo Belmont es muy cercano también a Vladimir Cerrón, ha sido candidato también por Perú Libre, ¿no? Entonces, y Richard Rojas, el caso del embajador también. Entonces, hay quienes dicen, no, todo esto es prefabricado. ¿Cómo lo miras tú? Sí, yo creo que en las últimas 2 semanas quizás sobre todo se ha visto, se escucha mucho eso, ¿no? De que todo lo que hace Castillo está prefabricado, todo lo que hace Castillo es un teatro, todo lo que hace Castillo está prefabricado, ¿no? Como dije. Sin embargo, yo creo que eso sería también un poquito como que asumir pues que Castillo tiene pues un pensamiento maquiavélico, que todo lo sabe, que es más inteligente de lo que muchos suponen. Y yo creo que no es así. Yo lo que creo en realidad es que Pedro Castillo es prisionero de Perú Libre, porque es el partido que lo llevó al gobierno, y que ciertamente tiene que deslindarse de Cerrón, porque cada vez que Cerrón abre la boca a través de Twitter, a través que interviene y cada vez que dice algo, por supuesto desestabiliza al gobierno en general. Yo creo que más que eso, más que sea un tira y encoge para la tribuna, para que la gente vea que se está peleando, es que él trata de zafarse de Perú Libre. De hecho, esta idea de formar un partido de Castillo con los maestros es algo que viene rodando desde antes que asumiera el gobierno, desde que ya se sabía que Perú Libre podía estar en el gobierno, era una posibilidad y yo creo que por ahí se está haciendo. Pero en la medida que Castillo dependa de este partido, dependa de esas curules en la bancada en el Congreso, él va a tener que de alguna manera ceder
a ciertas cuotas de poder que Cerrón alguna vez lo dijo, ¿no? Que tiene las cuotas de poder del partido, y se ve que esto está presente en el gabinete, se ve que quizás también sea parte de la presencia de Cerrón, ahora la presencia de Belmont en el gobierno como asesor, y yo creo que se va a mantener hasta que Castillo no tenga una plataforma propia que lo pueda soportar políticamente. De hecho, la que tiene actualmente con Perú Libre es bastante débil, es bastante partida, desagregada. Tenemos una facción extremista, que es la de Cerrón, y una facción de los maestros, de los profesores, que es la que apoya a Castillo. Y en la medida que no tenga una plataforma propia, con aliados políticos que él le interese tener, que él, independientemente de la crítica haga, él va a estar atrapado en esta especie de conveniencias y de convenios extraños que tiene Cerrón con Castillo y que solamente lo saben ellos. Ahora, tú mencionabas hace unos momentos, ¿no? La designación de ministros cuestionados, ¿no? Y también personajes cuestionados, ¿no? Uno de ellos, Luis Barranzuela, ¿no? En el Ministerio del Interior, el otro, Carlos Gallardo, en Educación, y recientemente, ya en el terreno diplomático, Richard Rojas, ¿no? Y esto, de una otra manera, un poco que abre otro escenario, ¿no? Porque quienes miraban con optimismo la designación de Mirta Vázquez, ahora Mirta Vázquez va a tener que tomar una decisión, si es que la puede tomar, ¿no? ¿Cuál crees tú que debe ser el camino más apropiado que debería tomar el gobierno en el caso de estos tres personajes? Yo creo que en los días pasados, Cerrón, Valdemar Cerrón, pero también Vladimir Cerrón, los dos hermanos Cerrón, dieron ese respiro que necesitaba Mirta Vázquez al decir que no iban a apoyar al nuevo gabinete en el Congreso, siendo de su propio gobierno. Al no recibir el apoyo de Cerrón, al decir que no están de acuerdo con el gabinete, siendo del partido de gobierno, yo creo que eso le da cierta respiración, respecto oxígeno a Mirta Vázquez para tomar las decisiones que tiene que tomar, entre las cuales debería ser sacar a ese ministro del Interior. No sé si al ministro de Educación, porque por algún lado yo he escuchado sí bastantes objeciones, bastantes relaciones con el partido, el sindicato de maestros, con CONARE, inclusive algunos lo han vinculado con Movadef al extremo, pero también he escuchado por algunos lados que es un maestro de carrera, ¿no? Tiene una carrera magisterial, no es ningún desconocido. Entonces, ahí no me atrevería a opinar porque no hay, pareciera que no hay muchos elementos de juicio objetivos en el caso del ministro de Educación. Y en el último caso del embajador, por supuesto, sí que es una tremenda pachotada, es una metida de pata tremenda, porque el tema del nombramiento de embajadores, si bien que hay una serie de, ahí sí hay una serie de cuotas que se estila, que sean estos embajadores políticos, que no son de carrera, tampoco puedes nombrar a cualquier personaje que represente al país. Independientemente que sea el régimen dictatorial de Maduro, tú no puedes mandar un personaje sin ninguna preparación. En boca de él mismo dice que es comerciante que esté estudiando Derecho. Eso por supuesto que es vergonzoso. Sin embargo, yo creo que también aquí hay que ver detrás de eso qué significa el restablecimiento de relaciones diplomáticas a alto nivel con Venezuela. Recordemos que desde que Maduro hay un combate en realidad internacional contra su régimen desde la vía diplomática, por supuesto, y también se creó el Grupo de Lima. Y este Grupo de Lima, en el que varios países han estado saliendo, algunos abiertamente y otros disimuladamente, era precisamente no reconocer a esta diplomacia de Maduro. Hasta ese momento, aquí en el Perú había un embajador simbólico de Venezuela, nombrado también por este presidente interino, simbólico también, que fue Juan Guaidó, pero en la práctica los grandes perjudicados han sido los venezolanos que están en el país, porque no han tenido ninguna representación consular efectiva y tienen que depender precisamente de las limosnas, del lado diplomático hablando, que reciben del gobierno de Maduro. Entonces, a la hora de ver embajadores en cada uno de los países, lo que debería mejorar es la atención a los venezolanos, que son casi 1 millón que están en el país. Entonces yo creo que sí, que tiene que haber una recomposición del gabinete, tiene que haber alguna depuración, tiene que haber además muestras, digamos, que permitan al Congreso darle el voto de confianza sin ningún problema. Si se está reuniendo Mirta Vázquez con la bancada, es para escucharlos, pero también para tomar en cuenta sus sugerencias. Y supongo que entre las sugerencias está sacar a estos ministros.
Ahora, yo quiero detenerme un poco al tema de Richard Rojas, ¿no? ¿Por qué? Porque explica un poco el manejo de gobierno, ¿no? Richard Rojas, en una declaración a Radio Programa del Perú, le dijo que quien lo ha designado directamente ha sido el presidente de la República. Entonces, ¿cuál es el papel del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, que por lo demás es un diplomático de carrera, ¿no? Con mucho prestigio? Entonces, el nivel de gobernabilidad, ¿no? El ministro no lo propone ni siquiera, ni estaba enterado. Quien lo designa es el presidente de la República, ¿no? Una persona muy cercana, además, a Vladimir Cerrón, ¿no? Yo creo que eso es consecuencia también del régimen presidencialista que tenemos en el Perú. En nuestro caso, todo gira en torno a la figura del presidente. Le hemos dado un poder excesivo al presidente en la práctica, y digo en la práctica porque constitucionalmente no lo tiene. Fíjate que en el caso del nombramiento del gabinete, el presidente del Consejo de Ministros es quien propone a los ministros de su gabinete y precisamente se le informa al presidente de la República, quien toma juramento a estos ministros. Sin embargo, a la hora que comenzó a hablar las críticas al ministro Barranzuela, Víctor Vázquez también asomó que no, que el presidente fue el que puso a este ministro. Entonces ahí estaría quebrantando lo que establece la Constitución. E inclusive a nivel del nombramiento de los embajadores. Si bien es cierto que también hay una cuota, como dije, de embajadores políticos, Cancillería es quien está a cargo de este nombramiento de los ministros. Pero en la práctica ya sabemos que no, pues que entonces ahí prácticamente el presidente es el que toma las grandes decisiones. Entonces, si bien es cierto que Castillo tiene responsabilidad en estas movidas, en estas jugadas que se están dando, no quiero simplemente achacarle toda la culpa a él, porque todos los presidentes anteriores también han hecho lo mismo. Entonces, ahora es que es más ruidoso, porque los nombramientos son polémicos, y porque en la gran mayoría de casos, lamentablemente, los personajes que están siendo nombrados a nivel ministerial, a nivel de segundo nivel, tercer nivel, o inclusive embajadores, no tienen la preparación adecuada. Y esto, por supuesto, dice mucho del gobierno. Estamos dialogando con Miguel Antezana, analista político, experto en marketing político, ¿no? Miguel, el gobierno insiste en el tema de Asamblea Constituyente. Ayer hemos visto que, luego de la reunión con Mirta Vázquez, un grupo de representantes de Perú Libre han dicho que está en la agenda, y el propio presidente lo toma en consideración, el tema de la Asamblea Constituyente. Mirta Vázquez ha dicho que no estamos en un momento constituyente, pero tampoco descarta que en su momento se pueda abordar, ¿no? La opinión pública a través de las encuestas dice que no es un tema prioritario, ¿no? Entonces, ¿cómo genera sintonía el gobierno? Dice, sus representantes políticos dice, está en juego la Asamblea Constituyente. La opinión pública dice, no, señor presidente, la prioridad es el tema de reactivación económica, la prioridad es el tema de la pandemia. Yo creo que el que está, no sé, no está sintonizado adecuadamente con la realidad del país es Perú Libre. Castillo, como te dije, es un preso de Perú Libre, y él mismo no se le escucha hablar de la constituyente. Una que otra vez lanza un mensajito, pero no es un gran, digamos, líder que esté sacando el tema y que esté con la banderola de la constituyente todo el tiempo, porque sabe que tampoco no le sirve. A mí particularmente yo creo que el tema de la Asamblea Constituyente ya es un tema cansón, es un tema tonto de sacarlo en este momento, porque además no están dadas las condiciones desde el punto de vista político, no están dadas las condiciones tampoco desde el lado social, pero sobre todo porque está basado en un pensamiento totalmente irreal que sostienen muchos miembros de Perú Libre. Y ese pensamiento irreal es creer que la mayoría de la población en el país votó por ese proyecto, y eso no es así. Ya tenemos, como tú dijiste, casi 3 meses de gobierno, y en estos 3 meses de gobierno, en la oportunidad que se ha presentado, y también contigo lo hemos conversado alguna vez, sorprende que en 3 meses de gobierno todavía no se den cuenta y no acepten que ellos llegaron al gobierno simplemente porque no se quería que ganara la otra opción. No es porque la gente haya votado por ellos y por el proyecto que estaban llevando, incluyendo la Asamblea Constituyente. O sea, es un absurdo total que no lo acepten. Entonces, ellos al seguir insistiendo, es más, tomando medidas que van en contra de la Constitución, recabando firmas para una Asamblea Constituyente cuando no es el procedimiento. Y aquí también hay que mencionar que el lado contrario de los opositores también están haciendo lo mismo, y lo mismo que también absurdo, porque tú no puedes recoger firmas para que no se haga algo.
O sea, es un absurdo total, no sé quién les dice. Y que encima hay un abogado liderando eso. Es un absurdo total. Entonces, gastar esfuerzos en una actividad que no va a ver la luz, por lo menos en los próximos 2 años, yo creo que le hace daño a la imagen del gobierno. ¿Y por qué digo los próximos 2 años? Porque tenemos que salir del tema de la pandemia, tenemos que tener a toda la población vacunada, tenemos que recuperarnos económicamente, tenemos que volver a clases en las universidades, en los colegios. O sea, tenemos muchas cosas que hacer para estar perdiendo el tiempo en una asamblea constituyente, pero en una nueva constitución. No hay ningún país en el mundo que haya mejorado económica y socialmente porque se haya cambiado la constitución. Eso no es de un día para otro. En el supuesto de que si se hace una asamblea constituyente con una nueva constitución, eso no significa para nada tener un desarrollo económico, social, político al día siguiente de aprobar la nueva constitución. Entonces, yo creo que la gente lo tiene medianamente claro, pero los que no lo tienen claro son los propulsores, y eso es precisamente lo grave de este asunto. Ahora, Miguel, en marketing político, o sea, las crisis muchas veces se solucionan comunicando bien. Tú eres un experto en esta materia, ¿no? El presidente comunica poco o casi nada, ¿no? ¿Por qué? O sea, en una situación de crisis el presidente no informa. Somos testigos que el presidente no declara o no da una entrevista, sea un medio nacional, sea un medio extranjero, no solamente en los 3 meses de gobierno, sino incluso antes ya de que asuma la presidencia de la República, ¿no? O sea, guarda un silencio, ¿no? ¿Esto es estratégico o es negativo para la imagen del presidente? No, por supuesto que es negativo. Y esto es consecuencia de 2 factores, el factor personal y el factor equipo. Cuando hablamos del factor personal nos referimos específicamente a Pedro Castillo, que no tiene las condiciones, las habilidades comunicacionales para hacerlo. Esto no es malo, no todas las personas tienen habilidades comunicacionales, sin embargo, para eso se lo entrena, para eso existen los media training, para eso existen pues una cantidad de asesores que lo pueden apoyar para entrenarlo y que poco a poco vaya adquiriendo esta habilidad de enfrentarse con los medios. Y la parte de equipo es precisamente el grupo que lo asesore. Entonces, si no tiene un equipo que lo asesore desde el punto de vista comunicacional, que lo cuide, que le advierta, que le diga qué decir, cómo decirlo, dónde decirlo, etcétera, entonces, por supuesto, contribuye al factor personal para que se quede callado. Eso es lo que está pasando. Ahora, con este nuevo asesor, Belmont, que es todo lo contrario, que este señor, al contrario, es pantallero, literalmente, que le encanta hablar cosas, que se va de boca, porque también recordemos que él ha sido candidato recientemente, en años recientes, y que en sus expresiones mostraba su homofobia, su misoginia, se iba pues de bruces porque también como le encanta una cámara y no le interesa y comienza a decir cosas para llamar la atención, ojalá pues que no la asesore en esos artes, entre comillas, a Castillo, para que también se vaya al otro extremo. Entonces, todo esto configura una mala imagen del gobierno por no tener una cabeza que tenga esas habilidades comunicacionales. Pero insisto, si el equipo se mantiene como está, que aparentemente o no sabe lo que hace, o no se atreve a decirle al presidente de la República qué es lo que tiene que hacer, entonces vamos a seguir viendo más de lo mismo y vamos a tener este tipo de actitudes que inclusive llegan a ser vergonzosas, ¿no? Porque son actitudes de Pedro Castillo, que siendo presidente de la República pareciera que todavía está en campaña. Y eso, por supuesto, a cualquier ciudadano de este país nos afecta desde el lado de la imagen y nos abochorna que tengamos a un presidente que no se deja asesorar y que no se reúna de gente capacitada. Interesante lo que tú mencionas, ¿no? El presidente cree que sigue en campaña, ¿no? En efecto, cada vez que visita el interior del país, lo vemos lanzando mensajes como si estuviera en la plaza pública y no ya entrando a temas puntuales, ¿no? Que ya se requieren, no solamente a nivel país, sino también a nivel de las regiones o a nivel de las localidades donde él asiste, ¿no? O sea, hay una diferencia con otros presidentes que iban y decían, hoy voy a hablar de la presa de Chonta en Cajamarca, por poner ejemplo, ¿no? Hoy voy a tocar el tema Majes-Siguas, ¿no? En Arequipa, ¿no? Hoy voy a ver el tema del corredor minero del sur, en Apurímac, en Arequipa, en Cusco, ¿no?
Pero eso no vemos del presidente. El presidente lanza arengas, lanza mensajes, ¿no? En el tema de la salud, en el tema del trabajo, en el tema de la corrupción, en el tema pueblo, ¿no? Entonces, eso, tarde o temprano, tú que manejas el tema de marketing, ¿cómo lo aprecia la población, no? Porque la población ya empieza a decir, ¿y presidente cuándo viene a plantearme soluciones sobre este tema, no? A ver, en el caso peruano nos venimos manejando con un tema de marketing político, entre comillas. Y digo Ya. marketing político, entre comillas, porque hay que diferenciar lo que es marketing político y marketing electoral. ¿Ya? Cuando hablamos de marketing electoral nos referimos al marketing que se hace en campañas electorales, valga la redundancia, que buscan que tú votes por un candidato para que llegue al poder. Sin embargo, cuando ya está en el gobierno, lo que tú tienes que hacer es comunicación gubernamental, no marketing político, porque el marketing político se aplicaría a cualquier tendencia política en cualquier momento. Es decir, marketing político lo puede hacer ahorita Acción Popular, Podemos, cualquier partido, digamos, que está legalmente inscrito y que de alguna manera está promocionando su ideología, sus ideas, para requerir entonces inscritos militantes. Inclusive estos partidos que buscan reinscribirse, ellos tienen que hacer marketing político. Un presidente no necesariamente tiene que hacer marketing político, lo que tiene que hacer es comunicación gubernamental, es precisamente comunicarse con la población y no estar haciendo promesas. Esto también es herencia de cómo se ha venido manejando la comunicación en los últimos gobiernos, tampoco es exclusivo de Castillo, siempre se ha venido haciendo. Siempre agarran al presidente, lo llevan con una portátil a una comunidad, lo ponen en un estrado y le ponen que anuncie tal cosa y todo el mundo ahí con sus banderitas, con sus banderolas, el presidente, todo bonito, para que él crea que sí, tienen un apoyo popular y en realidad las cosas, la realidad dice otra cosa completamente diferente. Yo creo que a la larga esto le va a pasar factura, porque entonces, además Castillo, como ya nombramos hace un momento cuáles son sus características, él no mide lo que dice. Y no mide la profundidad también del impacto de lo que él ofrece. Recordemos que hace algunas semanas él mencionó que iba a haber una planta de vacunas de Sputnik en el Perú y a las horas se cayó completamente. Recordemos que también anunciaron así con bombos y platillos la segunda reforma agraria. Y no hay presupuesto, no hay ninguna ley que lo soporte, etc. Y así muchas cosas. Castillo viene anunciando, inclusive no tenemos el detalle, pero en cada visita que él tiene, que está haciendo en este tipo de tour, como si fuese un candidato, como dije, ofrece cosas. Y eso le queda en la memoria de la gente donde lo anuncia. Y si la prensa, los medios lo registran, entonces también va a quedar en registro de todas las promesas incumplidas de Castillo. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque no tiene gente que le diga, oiga, presidente, usted no tiene que hacer eso, porque entonces está precisamente acumulando deudas que no está pagando, deudas incumplidas. Entonces, fíjate que es un círculo vicioso, precisamente de tener a un personaje que no domina la comunicación y de rodearse de gente que no sepa decirle o que no quiera decirle que lo que está haciendo está mal. Ahora, los efectos de las promesas que permanentemente el presidente ofrece, ¿no? Porque tú también mencionaste, ¿no? El presidente recurrentemente ofrece, ¿no? ¿Cuál puede ser la respuesta de la opinión pública ante tanto ofrecimiento incumplido? Bueno, la primera respuesta es inmediatamente en esto que conocemos como el índice de aprobación, que también es bastante subjetivo, ¿no? Porque cuando hablamos de aprobación de un personaje público, tenemos que ver por un lado la imagen, que es la percepción que yo tengo de esta persona, y por otro lado es la reputación, y la reputación ya se basa en hechos concretos. O sea, si hablamos desde el punto de vista técnico, el impacto es en la reputación, porque tú dijiste que ibas a hacer X cosa y finalmente no lo haces. Sin embargo, la gente común y corriente cuando le preguntan simplemente ¿usted aprueba o no aprueba la gestión del presidente Castillo? Sin fijarse en estos dos elementos que acabo de decir. Entonces, en ese elemento de aprobación que puede incluir tanto la imagen como la reputación, comienza a caer. En este momento, en Lima, está por supuestamente jalado Castillo. En el interior todavía tiene apoyo, y en el interior porque todavía pues están esperando que él haga, ¿no? Ya por lo menos todavía sigue viviendo su luna de miel, esta famosa luna de miel que se dice que son los 100 días, en la que llegó pues un personaje del interior del país, de los Andes, llegó a Lima a ser presidente, todavía está viviendo esa luna de miel. Pero ya cuando pase pues tanto tiempo, cuando estemos a finales de año, y vean que Castillo no está haciendo nada,
o que Castillo no cumple sus promesas, o que Castillo es más de lo mismo, ahí entonces se va a comenzar a verse reflejado en estos índices de aprobación. Y por supuesto que mientras un gobierno cada vez baja en el índice de aprobación, comienza a perder apoyo y también el gabinete comienza a sentir la pegada de esta desaprobación, porque entonces la gente exige obras, exige resultados, no solamente discursos, no solamente conferencias de prensa, sino también exige obras, concretamente qué estás haciendo como gobierno. Muy bien, Miguel, como siempre yo te agradezco la amabilidad que has tenido con RCR y el programa A Fondo. Muchas gracias, Miguel, ya estaremos conversando más adelante analizando el contexto en el país. Muy amable como siempre, un fuerte abrazo. Gracias a ti, José, hasta luego. Hasta luego. Conversábamos con Miguel Antezana, analista político, experto en marketing político, además docente universitario. De esta manera ya estamos poniendo punto final a Fondo. Mañana ya se reintegra el director y conductor de A Fondo, José Ignacio Beteta. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.